Notando que ya tenemos una comunicación, estamos comunicados con el economista, consultor, ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Roberto Navarro. Hola, Roberto, buen día, ¿cómo andás? Bien. Bueno, a ver, aparecen algunos datos alentadores. ¿Viste el crecimiento de la industria tanto con respecto al año pasado como con respecto al mes pasado? ¿Es una recomposición de stock? ¿Es algo puntual? ¿O lo ves como que la industria está tomando impulso como para tener una continuidad de crecimiento? No, yo creo que es un inicio de una recuperación que meses más o menos, y en consonancia con lo que fue una estabilización de la situación muy complicada que vivimos en septiembre. Digamos, uno empezaba a ver buenos datos de la economía argentina ya en agosto, buenos datos respecto de la masacre que nos generó obviamente la pandemia, pero esa especie de recuperación que empezó a tomar en agosto tuvo interrumpida en septiembre por la caída de reservas, la suba del dólar paralelo, esa situación que se puso a todo el mundo muy nervioso y con razón. Me parece que después de esta estabilización que cayó el Ministerio de Economía, que hay que decir fue exitosa porque básicamente bajó el dólar y sumó reservas, digamos que es lo que uno le puede pedir inmediatamente a una estabilización. Lo que permitió eso es que la recuperación se consolide. Ahora, lo que sí es cierto es que ya tenemos bastante experiencia acumulada sobre esta pandemia, y la verdad que la recuperación se va a mantener en la medida que no se nos complique la pandemia. O sea, digamos que la ola de la economía va a contrapelo de la ola del coronavirus. Digamos, en la medida que uno no tenga una segunda ola que obligue al gobierno a tomar medidas más restrictivas en cuanto a la movilidad de la actividad económica, de esta recuperación puede seguir. Ahora, viendo los casos, viendo la curva de contagios y viendo además las experiencias de otros países, ¿no? Donde acá es uno de los pocos casos donde Argentina no es que tiene, una cosa muy específica, distinta, porque los argentinos y qué sé yo, le ha pasado a Alemania, le ha pasado a Brasil, nos pasa a nosotros. Yo la preocupación que tengo es que tal vez el gobierno en algún momento tenga que decidir entre tener 10 puntos más de inflación o 10.000 muertos más, digamos, y yo por lo menos no tengo dudas, ¿no? Yo elegiría 10 puntos más de inflación, la verdad que me parece que estamos hablando de como el 2020 y un año como el 2021 muy extraños, muy atípicos, y donde lo que uno usa en general para medir la performance de un gobierno, crecimiento, inflación, etcétera, me parece que queda un poco de lado porque estamos navegando una situación completamente anómala. Hablando de la inflación, a mí me parece muy optimista poner 29% en el presupuesto. ¿Vos qué estimaciones estás haciendo? Yo creo lo mismo, pero porque creo que siempre se toma el número del presupuesto como una especie de proyección oficial de inflación. Y yo en esto, digamos, la verdad que no hago eso con el gobierno de Macri, no hago eso con el gobierno de Alberto. Para mí, la pauta de inflación que pone el gobierno en el presupuesto tiene que ser una pauta conservadora, básicamente porque si vos te quedas, digamos, para un analista económico, es lo mismo pifiar por más que pifiar por menos. Igual estás pifiando. Digamos, si yo le digo a mis clientes, la inflación va a ser 50, termina siendo 40, hago el mismo daño que si le digo que la inflación va a ser 30 y termina siendo 40. Para el gobierno no es lo mismo. ¿Por qué? Porque sobreestimar los recursos que vos podés tener en un año te lleva a planificar políticas públicas en las que después, si sobreestimaste, no las puedes ejecutar. Entonces, en general, los presupuestos tienen que ser conservadores. Ejemplo, también me parece que la pauta de crecimiento que tiene el presupuesto incluida quedó corta. La economía va a crecer más que lo que dice el presupuesto, digamos, pero está bien que el Ministerio de Economía se tire menos, porque no es lo mismo para un Ministro de Economía pasarse largo que para un consultor económico pasarse largo. Tiene consecuencias muy distintas. Yo creo que este año, si vos mirás lo que ha sido la pandemia y lo que ha sido la política de precios en la pandemia, que el caso grueso creo que es aceptable, digamos. Uno escucha muchas quejas, pero la verdad que dejar
los precios acomodarse de acuerdo a la fuerza de la oferta y la demanda, en un año donde ni la fuerza de la oferta ni la fuerza de la demanda se lograron desenvolver normalmente, porque hubo una pandemia, y porque las empresas tuvieron que cerrar, y porque los consumidores no pudieron salir a consumir, me parece que la política de precios del 2020 estuvo razonable. Uno puede discutir un poquito más, un poquito menos. Ahora, el desafío del 2021 es desarmar todo eso sin irte a una inflación exageradamente alta. Yo creo que Argentina, si logra configurar una tasa de inflación de entre 30 y 40 puntos, es un año razonable para lo que venimos, que lo que venimos es de una inflación del 53% del último año de Macri, más un año completamente anómalo que es un año de pandemia. Entonces a mí me da la sensación de que 2021 lo tenemos que pensar como un año de transición, no como un año de grandes logros. En materia de ¿Vos decís que entre 30 y 40 es optimista? O sea, vos firmás entre 30 y 40. Yo creo que entre 30 y 40 requiere de mucha pericia y de mucha planificación por parte del gobierno. O sea, 30 a 40 no es una cosa que te va a pasar como pasa la ley de gravedad, digamos. No la tenés que generar, no es que te va a pasar, y eso ya es un desafío. Por otro lado, se revolea el número de 70 puntos de inflación para este año. A mí eso me parece que francamente está lejos de la realidad. Vos pensás, Roberto, simplemente para no dejarse llevar por el clima, digamos, y por el último vientito que corre. Por lo menos desde septiembre del año pasado, vos te acordarás, la mayor parte de mis colegas decían que se venía una mega devaluación, y la pregunta era si era en noviembre o en diciembre. Sí. Y ahora esos mismos pronósticos lo que dicen es el gobierno no va a devaluar porque la va a aguantar, y después de las elecciones va a haber un lío. Bueno, y fíjate por 12 meses. Parece que es un poquito mucho, ¿no? Decir que vas a devaluar en noviembre o diciembre de 2020 o de 2021. Es como que yo diga que la inflación del gobierno va a ser 50 o 0. Es poco serio. Me parece que el gobierno logró estabilizar. Es cierto que si no estabilizaba a fines del año pasado podríamos tener un problema, pero yo recuerdo que hablamos con vos y lo que yo te dije es: el gobierno tiene las herramientas para estabilizar, tiene que decidirse aplicarlas, pero las tiene. Esto no es un 2001, no es una situación que vos chocás, no importa lo que hagas. Me parece que en el 2021 volver a tener esas herramientas es un poco más difícil, y además tener la amenaza de la segunda ola, que la verdad, a mí, te digo sinceramente, me preocupa más la segunda ola que de acuerdo con el FMI. Digamos, así de grave me parece que puede estar la situación sanitaria. Bueno, es que está bien lo que decís, reflexionemos juntos si te parece, porque no es cuestión de tomar restricciones o no. Si vos tenés el doble de casos, como le está pasando a Inglaterra, Alemania o a Estados Unidos, tenés el doble de muertes. Y cuando tengas el doble de muertes, la gente se va a asustar. No hay de eso. Se va a asustar sola, no hace falta que le ponga nada. Es que vos sabés que esta cuestión que estuvimos discutiendo increíblemente 2 o 3 meses el año pasado, si es la economía o es la salud, hoy ya queda claro. Hoy ya tenemos los números de 2020, digamos, cerraditos. Para todo el mundo, no para Argentina. Sí. Y lo que vos ves es que los países que tuvieron más muertos por millón de habitantes son los países que van a tener mayor nivel de recesión económica. Claro. Y eso es independiente de cuánta plata hayan gastado los países. ¿Por qué? Porque si vos te asomás a la calle y ves que se te caen los muertos en la parte de tu casa, no importa si el gobierno te da 1.000, 2.000 o 20.000 pesos, te pone esa plata en el bolsillo. Vos esos 20.000 pesos te lo vas a guardar porque si esto mañana volcamos. Entonces, incluso los paquetes económicos de estímulo, cuando hay muchos muertos, terminan siendo neutralizados por el propio comportamiento, digamos, de precaución que asume la gente. O sea, no gastar, a quedarte en tu casa por miedo al virus, y quedarte en tu casa con la plata guardadita, incluso si te la dio el gobierno. Entonces, digo, administrar la curva de contagios es tan importante para la cuestión sanitaria y para la cuestión de las vidas como para la dinámica económica. Por eso a veces cuando yo veo que alguien dice, no, ahora me olvidan a cerrar y eso me va a generar una recesión. Bueno, a ver, si tenemos la misma cantidad de muertos que en julio o que en junio, las cervecerías no van a estar llenas de gente. Digamos, es una falsa dicotomía esa. Claro. Si vos miras todas las variables, ¿no?, que uno debería alinear para tener un plan económico, ¿hay alguna que te haga ruido?
Cristina, por ejemplo, habló de tarifas y salarios, qué sé yo. Uno puede decir, agregarle otras, ¿no? Tasa de interés, dólar, qué sé yo. ¿Hay alguna que te haga ruido, que vos digas, esta me parece que...? Lo que pasa es que, déjame, mira lo que te voy a decir, déjame correrla por izquierda, Cristina. Yo creo que hay que alinear todas las variables económicas, menos el salario, porque este año creo que el salario tiene que ir por arriba del resto de las variables económicas. El salario tiene que ir por arriba de las tarifas, tiene que ir por arriba de la inflación y tiene que ir apenas por arriba del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque lo que a vos te viene pasando es una cosa muy paradójica, que es la siguiente. Agarramos los últimos 3 años, ¿sí? Los últimos 3 años, incluso la pandemia, en los 2 últimos años de Macri. En esos 3 años, las tarifas algo subieron, después se congelaron, pero algo subieron. En esos 3 años, el dólar ni que hablar que subió, y la inflación ni que hablar que subió. En esos 3 años, todos los años, el poder adquisitivo del salario cayó. Entonces, lo que viene muy retrasado en Argentina, más o menos desde que empezó la recesión con Macri, 15 puntos retrasados en términos reales, o sea, el poder adquisitivo, es el salario. Entonces, lo que vos tendrás que configurar este año, déjame tirar un número a la marchanta, es tratar de apuntar tal vez a tarifas, inflación y tipo de cambio viajando al 35% y un salario que viaje al 40-45%. Obviamente, dependiendo del sector, digamos, no se le puede pedir a la industria de la hotelería que suba 45% los salarios, no se le puede pedir a la industria de la aviación que suba 45% los salarios. Pero, ejemplo, la industria está teniendo una recuperación, bueno, el gobierno tiene que lograr configurar la variable de manera para que esa recuperación termine en el bolsillo de la gente, digamos, porque si no, hay un tema que me parece que estamos subestimando. Atrás de 2 años de recesión de Macri, se cayó una pandemia. Entonces, que el salario real se recupere este año no es una cuestión de populismo electoral, es una necesidad económica real que tenés. Digamos, estamos en un ciclo de caída de salario que casi es más extenso que la crisis de la convertibilidad. Entonces, ahí me parece que hay que poner todos los esfuerzos de este año, con el límite que te da la situación del sector privado, que de vuelta, producto de la pandemia, es muy heterogéneo. Muy bien. Te hago una última pregunta. Nosotros que hace años que charlamos y charlamos cuando vos eras un funcionario público muy importante, viceministro de Economía. ¿Cómo te trataba yo cuando eras viceministro? ¿Cómo me tratabas vos a mí cuando yo era viceministro? Sí, como periodista. ¿Yo era crítico con vos o era...? Sí, pero estamos en horario de protección al menor, ¿no? Digamos, no se puede decir barbaridades, así que voy a tratar de cuidar las palabras. Era muy duro, en general, por decirlo elegantemente. Sí, era bastante incisivo, bastante duro. No te voy a negar que a mí me daba ganas de pegarle a las paredes, pero sí. ¿Te daba ganas de pegarle a las paredes cuando me escuchabas? Ajá. Sí, pero te digo algo, Roberto, para mí hay una diferencia. Sí. Hoy nosotros podemos tener diferencias, qué sé yo, formas de mirar las cosas, por ahí a veces discutimos, incluso nos puteamos, digamos, en privado, discutimos aclaradamente, pero yo eso lo hago hoy libremente porque somos pares, o sea, vos sos un periodista, yo soy un economista. Me parece que cuando estás en la función pública tenés que entender que no sos el par de un periodista. Pero yo, digo, le pegaba a las paredes porque me aguantaba la bronca de llamarte y putearte. Así es, digamos. Entonces, pero bueno, es el laburo de cada uno. Cuando vos asumís una función pública, ¿viste? Si te gusta el Durano, bancate la Pelusa. Uno no asume la función pública para que el periodismo lo trate bien. Hay formas de asumir la función pública que el periodismo te trate bien, pero no necesariamente eso explica que sos un buen funcionario público. Claro. Bueno, me alegro que voy a hacer este ejercicio con los ex funcionarios para que todos entiendan que no es nada personal. Después nos llevamos muy bien nosotros. Pero que yo siempre fui así, crítico. ¿Un jodido? Sí, eso es permanente en vos. ¿Sí? Muy jodido. Un abrazo grande, Emma. Muchas gracias. Un abrazo grande. Tengamos fin de semana. Chao, querido.